Pero también en el trabajo encontramos otro conjunto de aspectos. Aspectos como que el trabajo nos proporciona la forma de conseguir recursos para darle continuidad a nuestra vida. Es decir, es generador de bienes, generador de servicios para vivir, ¿sí? Pero igualmente el trabajo conlleva otro tipo de obligaciones, y especialmente obligaciones en el sentido de solidaridad. Y vuelven las preguntas inquietantes de algunas personas súper inteligentes. ¿Y cómo así que yo gano más de 2 salarios mínimos y tengo que dar de mi salario un porcentaje para aquellos que no ganan ganan menos de 2 salarios mínimos para asuntos de su seguridad social? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? Es que igualmente hay asuntos económicos de obligatoriedad que nosotros tenemos que hacer, y son simplemente formas solidarias de participar en el proceso de trabajo. Teniendo en cuenta todas estas características que acabo de describir desde el punto de vista de las concepciones jurídicas, religiosas, económicas, sociales, psicológicas, etcétera, y teniendo en cuenta los beneficios que el conjunto de la sociedad tiene relacionados con el trabajo, es que en ergonomía tenemos que decir, oiga, no podemos llegar, por ejemplo, a hacer un análisis del trabajo sin conocer nada de eso. Y como lo decía una compañera ayer, que está por allá atrás, en un seminario, es que análisis del trabajo no es solamente problemas osteomusculares. Necesitamos tener en cuenta muchas cosas. Y muchas cosas es conocer la idiosincrasia de los trabajadores, conocer la representatividad que tiene en la sociedad una empresa determinada, conocer las políticas que tiene una empresa frente al trabajo, conocer a quienes ejecutan esas políticas, conocer la vida cotidiana de los trabajadores, lo que hacen permanentemente. Y teniendo en cuenta todas esas cosas es que podemos hacer un verdadero análisis del trabajo. Por el momento también dejo por ahí. Bueno, yo les cuento que acabo de terminar una investigación sobre la adicción al trabajo y de dónde surgió esa temática. Yo tuve un cargo directivo hasta el 1 de marzo de este año y fui viendo un comportamiento que me parecía muy extraño. Personas que entraban a trabajar muy temprano y salían muy tarde y se iban de la oficina, pero se iban a seguir trabajando y a mandar mensajes de correo o por WhatsApp a unas horas insólitas. Y cuando digo insólitas, me estoy refiriendo, por ejemplo, 2, 2:30, 3 de la mañana. Porque si a uno le llega un correo a las 5, pues bueno, es que este es muy madrugador. Y si el correo llega a las 10, bueno, no se ha acostado, pero a las 2 o 3 ya la cosa va siendo como rara. Y si es repetida, pues es todavía más rara. Y fuera de eso, como el campus universitario lo cierran en vacaciones en diciembre, pues entonces no faltaban los que pedían una autorización que es bastante engorrosa porque hay que llenar varios formatos y hay que ir de Herodes a Pilatos, pues lo hacían para poder entrar al campus porque supuestamente tenían mucho que hacer. Y entonces, como los filósofos tenemos la manía de sospechar, yo comencé a sospechar que ahí había un buen tema de investigación y efectivamente lo había. ¿Y qué encontré? Encontré que lo patente, lo que se ve, es gente que trabaja mucho, muchas horas, pero lo latente, lo más importante, la raíz del asunto es lo que no se ve, lo que está detrás. Encontré que para muchos, lo encontré en los libros y me lo contaron también compañeros y amigos que se fueron dando cuenta a lo largo de 2 años y medio que yo estaba en esa investigación y me fueron contando sus historias y me fueron ratificando lo que yo había ido leyendo. ¿Qué hay? El trabajo como refugio. Hay un problema de soledad enorme, o la soledad del que vive solo, o una soledad aún peor, la que vive con quienes no quiere vivir. Matrimonios
en crisis o deshechos, pero siguen viviendo juntos porque no han sido capaces de tomar decisiones por mil razones, familias disfuncionales o personas que efectivamente viven solas y que solamente tienen su familia, son los del trabajo. Por ejemplo, hay una novela que se la recomiendo, un cuentecito cortico, que se llama Bartleby, el escribiente, y es el de un tinterillo, diríamos aquí en Colombia, que su única familia era el trabajo y decidió quedarse a vivir en la oficina porque no tenía nada más en el mundo. Y pues no tan exagerado, pero así hay muchos compañeros míos que yo recuerdo que con alguna de las secretarias, una mañana el portero fue y me dijo: doctor, colabóreme con doña tal, porque es que vea, yo también tengo familia y yo también me canso y soy bregando a agarrar el bloque y ella no sale y no sale y no sale y al otro día llega temprano. Entonces, ayúdeme con eso. Entonces, ¿qué hay detrás de la adicción al trabajo? Soledad, miedo, como decía el doctor Diego, gente que está buscando a gritos algo de que aferrarse, gente que en la sociedad de hoy pues tiene títulos, tiene estudios, tiene posgrados, rinde mucho, en fin, pero es lo único que tiene. Por lo tanto, para decirlo en términos de Víctor Frankl, lo que hay es un vacío existencial enorme, una falta de contenido vital. ¿Y por qué? Porque nos dedicamos solo a trabajar y descuidamos otros ámbitos de la vida. Bartleby, el escribiente. Bartleby, el escribiente. Bartleby, el escribiente. Luis, sí, y continuando pues con el hilo conductor que nos pone sobre la mesa, como médico muchos años trabajé en una EPS en la ciudad recibiendo pacientes con enfermedades. Entonces usted tiene una hipertensión arterial, sí, entonces el tratamiento para la hipertensión es enalapril de 20 miligramos, te vas a tomar, Tú eres diabético, entonces vas a tomarte una metformina, una en la mañana, 850 miligramos. Tú tienes hipotiroidismo, entonces te vas a tomar una levotiroxina sódica. Un síntoma A más un síntoma B es un diagnóstico y ese diagnóstico es un tratamiento. Y así nos enseñaron en general a los médicos a cómo deberíamos tratar las enfermedades. Pues total, entre más años tenemos, más vamos teniendo que tomar medicamentos y la definición de nuestras enfermedades es tomar medicamentos. Parece que esa fuera la consecuencia de la forma como entendemos el mundo el día de hoy, en estas épocas. Y es en el sentido de que cuando me aproximé a un libro, cuando estudié aquella maestría tan inútil, la maestría en bioética, leí un libro que se llama Más Platón y menos Prozac. Más Platón, o sea, más filosofía y menos pastillas, de Louis Marinov, es un filósofo francés, y él ahí hace una crítica muy fuerte a la psiquiatría, hace una crítica muy dura a la psicología, una crítica bastante intensa a la medicina. Al final del libro se reconcilia un poco, pero nos hace caer en la cuenta de que los seres humanos no somos la suma de síntomas que se toma uno una pastillita y con eso se resuelve el problema. Si de verdad estuviéramos resolviendo el problema, cada vez menos medicamentos deberíamos estar tomando. Y qué tan curioso, entre más años pasan, más medicamentos tenemos que estar tomando. Entonces pareciera que las enfermedades las controlamos, pero como que cada vez llegan más y entonces cada vez tenemos que tomar más medicamentos. Reformemos el entendimiento. ¿Qué está pasando? ¿Será que no estamos viendo al ser humano como debería ser? Entonces Louis Marinov hace el recorderis, venga, el ser humano es como, no es solo la suma de sus partes, es mucho más. Entre las partes hay unos pequeños intrincados de sustancia que no hemos podido comprender. Y cuando hablamos del mundo del trabajo, hablamos de lo mismo. Vamos y trabajamos, nos gastamos el alma trabajando. Como hay un libro por ahí que se llama El coste de la excelencia de Auber y Vincent Gauleyac. Creo que es El coste de la excelencia. Y ese libro habla de que nos sacamos las tripas, entre comillas, trabajando para aparentar. O sea, vamos a trabajar para tener con qué comprar
ese carro más grande que no necesito, pero que lo tengo que tener para poder mantener el estatus, porque también hay un miedo a la pobreza. Zygmunt Bauman tiene un libro muy interesante que se llama Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Adela Cortina, una española, también habla sobre el miedo a la pobreza, la porofobia. Tenemos que trabajar porque no podemos ser pobres. Entonces, estos dos autores, les invito a que los lean, hacen todo un tratado de investigación en donde sustentan el gran miedo que tenemos de ser pobres y por eso tenemos que sobreesforzarnos para trabajar, para aparentar. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es, uno como médico ve la realidad de los pacientes que le llegan a uno. Yo hace muchos años no atiendo pacientes, me dediqué a la seguridad en el trabajo, pero recordando lo que yo hacía en ese entonces y siendo profesor de pregrado muchos años en Bolivariana, enseñándole a los estudiantes la semiología, o sea, cómo hacer los diagnósticos, quizás me faltó haberles explicado tantas cosas. Si yo hubiera hecho mi maestría antes, yo hubiera sido un profesor diferente, porque les hubiera enseñado a aprender a vivir y no a aprender a medicar, ¿cierto? Enséñale a la gente a vivir. Para usted ser médico, usted tiene que dar un ejemplo. Y uno donde médicos con unas obesidades tremendas, fumando, conocemos muchos especialistas del medio que son así, y no damos ese ejemplo. Entonces, reformemos el entendimiento, entendamos que el mundo lo tenemos que saber comprender, comprendamos cómo funciona la naturaleza para que yo creo que hagamos de este mundo mejor. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el estrés, ¿cierto? El estrés es la enfermedad de hoy. Y dando alusión, Luis, lo que tú comentabas, a nosotros nos da pena decir que estamos cansados. Hay una cultura en las organizaciones donde todo el mundo tiene mucho que hacer y si tú no tienes mucho que hacer, te sientes mal. Hay un vacío existencial porque no estás haciendo cosas y ves a todos tus compañeros muy ocupados. Hombre, ¿cómo vas? Ah, no, con mucho trabajo. Ve, ¿cómo estás tú? No, hermano, súper ocupado, tengo que entregar esto. Uno no tiene, y cuando uno ve a un compañero, ¿qué estás? No, aquí descansando porque en este momento como que no tengo nada que hacer. Ay, ¿cómo así? ¿Cierto? Uno se siente mal decir que yo no tengo algo que hacer. O sea, es esa exigencia a la hiperexcelencia, esa exigencia a la hipercreatividad. Lo más importante para la creatividad es salir de una profunda pereza. Y nos dicen que tenemos que ser creativos trabajando día y noche y siempre produciendo. Uno sale a crear cosas nuevas cuando uno sale de una depresión. Beethoven, Mozart, bueno, muchos de los autores de las grandes obras que nos acompañan hoy en día fueron creadas esas obras después de unas depresiones miedosas. Y se nos dice que tenemos que ser hiperproductivos, hipercreativos, tenemos que encontrar soluciones creativas a nuestros clientes. Y vaya, pregúntale a los trabajadores, no tienen descanso, hiperconectados, no pueden ni salir a caminar. La gran diferencia entre comportarse como un animal y comportarse como un animal humano es un tiempecito de caminar, para que usted le dé tiempo al mensaje que le llegó de que pase el sistema límbico, que es el primero que reacciona, es el animal. Ah, usted es un hijo de tantas, más hijo de tantas serás vos. Eso es lo primero, eso es de una. La animalidad está a la orden del día. Y en nuestras organizaciones, muchos de nuestros compañeros, muchos de los trabajadores, uno los ve en sus comportamientos animales. Pero si nos damos un tiempo, si caminamos un momentico y le damos tiempo de que el mensaje llegue a la corteza prefrontal y que le pongamos pienso a la cosa, ahí sí nos podríamos comportar como humanos. Lo humano y lo técnico. Entonces, para yo comportarme como humano necesito tiempo. La lentitud es la velocidad de la naturaleza. Ustedes no pueden decirle a un árbol que crezca rápido, bueno, rapidito que los clientes me están esperando, rapidito. La velocidad de la naturaleza es la lentitud y todo es para allá. ¿Cómo nos vamos a comportar como humanos si todo es para allá? Uno, imagínese usted decirle al jefe, el jefe le diga a uno, Diego, para mañana tal cosa, jefe, espéreme, yo necesito por ahí unas 2 semanas para entregarle esa propuesta. Pero el cliente, no, yo necesito ser humano, o sea, yo necesito pensar, razonar, como los peripatéticos, Luis, los aristotélicos, necesito salir a caminar
para comprender cómo resolver el problema. Y en el mundo de hoy, como que todo está diseñado en contra de ser humano. Todo está diseñado en contra de ser humano. Cuando nosotros gestionamos seguridad, salud del trabajo, no gestionamos a un humano. Ese humano tiene que ir al baño, ese humano tiene que dormir, ese humano tiene que comer. Nada más inapropiado que reuniones de trabajo de almuerzo. O usted almuerza o se reúne, pero usted no puede hacer las dos cosas. Imaginen ustedes decirle a su jefe, jefe, qué pena, estoy en hora de desayuno, es tan importante para mí desayunar, más tarde hablamos. Todos nosotros con miedo a ser despedidos, ¿cómo le vamos a decir al jefe eso? O sea, no podemos ejercer la parresía. ¿Qué es la parresía griega? Decir la verdad, el coraje de la verdad, Michel Foucault. Tenga la berraquera de ser capaz de decir la verdad. No somos capaces, si estamos llenos de deudas, no podemos perder nuestro trabajo. Y eso es lo que nosotros estamos gestionando en las organizaciones. A trabajadores con miedo a ser despedidos porque no les hemos enseñado o no aprendieron de su casa cómo vivir como seres humanos. La lentitud, hacer rituales, en la ritualidad de saludarnos, repasar todos los días con nuestro equipo de trabajo qué vamos a hacer hoy. Eso no lo hacemos. Y después alguien se equivoca, es que se equivocó. Venga, usted me lo recordó día a día todo el protocolo de servicio. No, entonces, ¿cierto? Entonces yo creo que, continuando con lo que tú decías, nos da pena, es indecoroso decir que estoy estresado, da pena decir que estoy quemado laboralmente, porque tenemos una vida de superproducción, de superexcelencia, de superproductividad, y eso nos está deshumanizando. Y nosotros, que año a año vamos a congresos, a diferentes congresos en el país, ¿y cómo estamos gestionando? Sí, todo es normativo, GTS 45, programas de vigilancia, indicadores. ¿Ustedes cuándo han visto un indicador de humanidad en su trabajo? Un indicador de cuánta ritualidad pone usted allí. Un indicador de usted qué tanto comprende la naturaleza para saber tomar decisiones. Una noche perdida por un trabajador que trabajó de noche, usted requiere 4 noches para recuperar una deuda de sueño. Y el trabajador, el médico, sale el posturno y sale a trabajar a otra empresa. ¿Y qué dice la empresa? No, eso es problema de él verá qué hace con su posturno. O sea, no podemos seguir, tenemos que entender cómo funcionamos como seres humanos. Y yo creo que ahí podemos comenzar. Bien, voy a meterme un poquito en un asunto técnico que proviene de la OIT. En la OIT se plantea que la producción tiene 3 factores: capital, tierra y trabajo. El objetivo del capital es obtener ganancia. Con dinero yo compro mercancía, vendo la mercancía y obtengo un dinero más allá del que tenía antes. Estoy obteniendo una ganancia. Pero en algunos momentos esa circunstancia se convierte en que yo tengo dinero, compro una mercancía que se llama fuerza de trabajo, ¿sí? Vendo el resultado de lo que haga esa fuerza de trabajo por mayor dinero. Estoy entonces utilizando una mercancía que se llama fuerza de trabajo para generar mayor capital. Y mientras más grande sea, mejor. Mientras mayor ganancia sea, mejor. Esa es la ley propia del capitalismo. Con la tierra existe una circunstancia, y es que el poseedor de la tierra puede o dejarla como tierra no cultivable o ponerla a producir. Si la deja no cultivable, eso le da presencia, eso le da réditos sociales. Yo soy terrateniente, yo poseo esto, aquello, ¿sí? Pero si la pone a producir, igualmente va a caer en el mismo ciclo que decíamos anterior, y es compra mercancías, las pone a producir y luego vende, con lo cual obtiene igualmente una ganancia. Entonces, por el lado de capital,
y por el lado de tierra siempre hay un objetivo en el capitalismo de producir. Y mientras mayor sea la producción, y especialmente la productividad, obviamente mayor cantidad de beneficios va a tener el empresario, o lo que llamamos comúnmente el productor, o cuando se está utilizando fuerza de trabajo, que se llama el empleador. Desde ingeniería industrial nos orientamos a manejar esas cosas con un doble criterio. Por un lado, hay que ampliar la producción, la productividad, la ganancia. Pero también hay que buscar de dónde sale eso y cuáles son los medios más eficaces y más eficientes para obtener esa rentabilidad. Y entonces nos metemos en hacer estudios del trabajo. Estudios del trabajo en donde utilizamos una medida fundamental, que incluso es fundamental también en economía política, y es la medida del trabajo, es el tiempo. Y entonces nos inventamos unas cosas muy propias de comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX, especialmente desde el Taylorismo, en donde, oiga, es que en el trabajo hay funciones. En el trabajo hay funciones que tienen a su vez actividades. Y algunas actividades tienen igualmente tareas. Entonces cojamos por las tareas. Y las tareas se pueden concretar en operaciones, inspecciones, almacenamientos, transportes y demoras. ¿Qué debemos eliminar para que sea menor cantidad de tiempo? Las demoras. Es la primera cosa que se nos ocurre. Luego viene, oiga, si necesitamos almacenar tanto. Entonces aparece el gran invento japonés, ¿sí? Justo a tiempo. ¿Yo para qué tengo un almacén muy grande, lleno de materia prima para producir? No, cuando yo necesite la materia prima, la pido y el proveedor me la manda y yo la utilizo ahí mismo, ¿sí? Entonces, de esa manera mantengo un negocio permanente con el proveedor de materias primas que garantiza que siempre haya esa posibilidad de gran cantidad de producción. Y todo pensando siempre en, oiga, es que estamos disminuyendo el tiempo de almacenamiento y si disminuimos el tiempo de almacenamiento, entonces vamos a tener igualmente más ganancia. La misma cosa pasa con el transporte. Piensen ustedes en cualquier empresa, ¿sí?, en donde hay líneas de producción. ¿Para qué se hicieron esas líneas de producción? Y son planas. O de pronto algunas suben, algunas bajan, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar que de manera mecánica o automática los productos o los materiales para producir vayan llegando donde el trabajador, que ese trabajador le va a efectuar unas operaciones para garantizar el comportamiento distinto que tiene ese material o que tiene esa información, de tal manera que ya el trabajador no tenga que ir por sus materias primas, sino que le llegue y las opere, las transforme. De esa manera entonces también disminuimos los transportes. Con relación a las operaciones y a las inspecciones, ¿qué es lo que en últimas le da valor a los productos o a las materias primas o a las materias semi transformadas? ¿Qué es lo que se hace? Buscar la mayor eficacia entre ellas. Es decir, oiga, usted está haciendo una operación, está transformando, pero dentro de un rato usted tiene que hacer inspección de lo que hizo. No, hágalo simultáneamente. O sea, el objeto que usted está transformando en un momento determinado, busque la garantía de calidad, haga la inspección para que ese producto después no sea devuelto. O sea, hacer calidad durante el proceso de trabajo, no posterior, porque lo posterior significa gastar más tiempo. Entonces observen ustedes que todo está orientado a que el cumplimiento de un conjunto de tareas tiene inicialmente unos tiempos y lo que se hace desde la ingeniería industrial es tratar de disminuir permanentemente esos tiempos para generar mayor ganancia. Esa es la ley fundamental que tiene el capitalismo en el proceso de producción.
Te interrumpo un momento. Cuando comenzaste hablando de Taylorismo, Fordismo, mecanicismo, finales de 1800, no sé si ustedes vieron una película que se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Esos primeros segundos, en donde sale el corral de ovejas y después hacen el símil salen todos los trabajadores a las fábricas, ¿cierto? Entonces, cuando hay las pocas veces que voy en metro y me veo con todos la gente trabajando para ir al metro y saliendo para la empresa, como que me recuerdo de que estoy ahí en el hato de ovejas yendo a trabajar. Entonces, cuando llego a la empresa digo, hijo de madre, yo vine a trabajar, estoy viviendo para trabajar o vivo y trabajo, ¿cierto? Entonces, ese Chaplin muy actual hoy en día, porque a pesar de tanta tecnología, seguimos siendo todavía muy mecánicos. No apretamos y aflojamos las mismas tuercas, pero sí enviamos y recibimos los mismos correos electrónicos cientos de miles de veces al año o cada decenio. Entonces, muy complejo. Eso. Diego, aprovechemos para recordar aquí a la audiencia, recordémosles las preguntas que fueron como punta de lanza para esta conversación, porque como ustedes habrán visto, cada uno va poniendo su estilo, su forma de ver el trabajo. Nos hacen ver, obviamente, Jairo, desde el asunto técnico, nos hace pensar en esos asuntos, pero entonces quiero recordarles a todos por si tienen algún planteamiento o pregunta, y también para que ellos, en medio de lo que quieren expresar, pues también recuerden para la audiencia que estamos sobre dos planteamientos. ¿Cuál es la función del trabajo en la vida humana? Y ¿vivimos y trabajamos o vivimos para trabajar? Como lo acaba de recordar Diego. Entonces, quería recordarles porque van muchas tareas, muchos libros para leer. Creo que volvemos a hacer la lista y luego se las publicamos porque estamos quedando con muchas tareas por aquel lado de lectura y por aquí también van a quedar otras tareas en el hacer. Entonces, quería recordarles a los asistentes también por si tienen algún comentario o algún planteamiento que quieran hacer. Bien. La sociedad internacional más antigua que tenemos hoy en día es la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919. Inicialmente pues surgió como una cosa de aparentemente conquista de los trabajadores, pero posteriormente se fue entendiendo otra cosa en el sentido de que era una reunión tripartita entre empresarios, trabajadores y Estado. Y entonces los países se afilian y empiezan a plantear las resoluciones, las recomendaciones, etcétera, de muchas cosas. Y la gran cantidad de cosas que tenemos hoy en materia de legislación provienen de allá. Una de las cosas que yo resalto de la OIT es el trabajo decente. Un concepto que en una conferencia de la OIT del año 1955 surgió a partir de la ergonomía. A Murrell, a quien inicialmente llamábamos el iniciador de la ergonomía, pero que después se descubrió que habían otros, a Murrell lo convocaron para que estudiara un conjunto de problemas que estaban en la mesa de discusión de la OIT. Y producto de eso, la OIT discute las recomendaciones de Murrell y empiezan a plantear: es que el trabajo debe ser digno. Es que al trabajador hay que pedirle la opinión. Es que al trabajador hay que tenerle en cuenta para la toma de decisiones. Y eso inicialmente fue lo que se denominó trabajo decente. Hoy en día el concepto de trabajo decente tiene muchas cosas. Por ejemplo, contrato laboral transparente, contrato laboral igual para mujer y para hombre, cuidado con el trabajo infantil y especialmente el trabajo infantil peligroso, remuneración de manera adecuada, incluso hasta lo menciona en términos de proporcional a la cantidad de trabajo realizado.
educación para el trabajador, capacitación, entrenamiento, en fin, tiene gran cantidad de cosas desde el punto de vista físico, material e incluso desde el punto de vista psicológico. Lo cual quiere decir que, oiga, tenemos un referente internacional que no debemos olvidar para poder disfrutar del trabajo y del resto de la vida cotidiana. Nosotros debemos atenernos a esos conceptos de trabajo decente, porque si no nos atenemos a esos conceptos, vamos a entrar en un proceso en donde el trabajador solamente puede pensar en trabajo, no puede pensar en nada más. Incluso en algunos momentos de que va uno a ciertas empresas y empieza a analizar procesos de trabajo y se da cuenta de que un trabajador de pronto hasta comete un error, ¿sí? Y desde arriba alguien dice, es que este sí es muy bruto, es que no piensa, es que claro, es que como nunca se ha preocupado por esta empresa, entonces por eso es que comete ese montón de errores. Hasta eso hay que tenerlo en cuenta para pensar en lo que es un trabajo decente. Lo que se dice de un trabajador que en vez de cultivarlo en el sentido pues, de capacitarlo, entrenarlo, etcétera, se le descalifica soberbiamente, digámoslo así. Entonces, este asunto de el trabajo decente es un asunto que irrumpe contra todos esos métodos que hemos practicado desde la ingeniería industrial para que tengamos en cuenta que cuando estamos haciendo algo que en ingeniería industrial se llama estudio del trabajo, siempre pensemos ojo, el estudio del trabajo no es meramente un estudio de tiempos y movimientos, es un estudio sobre la vida humana de las personas que están ejecutando un trabajo dentro de una empresa. Bueno, muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera meter la cucharada de antemano. Yo fui el que convenció a aquel compañero que estuviera, ¿cómo es? Lo que no sirve para nada. Lo convencí para que estuviera bioética y tal vez entre esas muchas tareas que yo podría recomendarles, no sé si hasta dónde se hace en cierta parte crítica, porque he visto últimamente han salido muchos autores hablando mal del trabajo. Y solamente por mencionar algunos libros, una autora de apellido Jafre que sacó un libro hace muy poco que se llama El trabajo no te amará, o el de que salió de Graeber en Pandemia, Trabajos de mierda, me disculpan la grosería, pero así se llama el libro, ¿cierto? Y uno que Diego me recomendó muy bueno, que se llama La corrupción del carácter de Sennett. Entre eso y muchos más, veo que estamos hablando un tanto mal del trabajo y ¿será que estamos agotados del mismo trabajo? No. Lo que quiero hacer anotación y parte del comentario del profesor cuando hablaba de Byung-Chul Han, he tenido la oportunidad de seguir un poco al autor y específicamente en uno de sus últimos libros que se llama No Cosas. Él aborda no cosas, obviamente siguiendo toda esa línea de conducción que él habla, el hiperpositivismo, desde esa pérdida de la negatividad y la temporalidad, que es lo que él aborda desde la teoría de Heidegger de ser en el tiempo. Diferente a estar a ser en el mundo, diferente a estar en el mundo o ser del mundo. Y Martin Heidegger trae ese concepto para decir que no solamente somos entes, sino que ser en el mundo tiene que ver con el relacionamiento que tenemos desde ese concepto de negatividad, pero también de temporalidad. Y eso nos recuerda que somos finitos. Tú hablabas ahorita de los hiperalcohólicos, ¿cierto? Los alcohólicos, perdón, los que son adictos al trabajo y llegan a un momento y justamente hoy en el almuerzo estamos hablando de un querido profesor de nosotros, no digo el nombre por respeto, pero que en un momento uno decía era alcohólico. Lo que voy a lo siguiente, en este libro de No Cosas, Byung-Chul Han aborda en esta transformación, no la llama metaverso, sino que la llama el mundo de las no cosas. Y lo que yo he visto en mi experiencia en seguridad salud del trabajo es que estamos volviendo al trabajador en una no cosa. ¿En qué términos? En una estadística, el número de trabajadores que se accidentan, hablamos del Big Data, ¿cierto? Hablamos de un mundo de información y se nos está olvidando la razón de ser real de la seguridad salud del trabajo, que es trabajar en pro de la integridad de los otros. El doctor Estrada
tuvo la oportunidad de que me dictara clase en un componente del pregrado, habla de lo que es trabajo decente y digno, y más ahorita pues con lo que la OIT acaba de incluir como 5 preceptos como derecho fundamental, que es el derecho a la salud y a la seguridad de los entornos de trabajo. A lo que doy lo siguiente, en esto que se transforma entre lo humano y lo técnico, ¿qué pasará con la seguridad del trabajo con estas nuevas tendencias que son unas realidades? El metaverso que lo llamamos, pero que en última son no cosas. ¿Cómo llegar a evitar de que seamos una estadística? Yo todavía recuerdo el apellido de la primera persona que murió en COVID en Colombia. Creo que si yo les digo el taxista de Cartagena, inmediatamente a muchos les viene a su memoria el recuerdo de apellido Ricardo, me acuerdo. Y llegó un momento en que se volvió una estadística. Hablamos de 128.000, 130.000, pero dejaron de ser personas y se volvieron estadísticas en ese justo momento que son las no cosas. De hecho, me he negado a comprar libros digitales porque lo que estoy comprando es un acceso. No estoy comprando una cosa, estoy comprando un acceso que es una no cosa. Estoy comprando el acceso a una lectura, más no el libro. Para que me entiendan el concepto de no cosa, pues que trae Byung-Chul Han. ¿Qué pasará con la seguridad en el trabajo en esa nueva transformación? Quisiera también como aprovechar su experticia y su conocimiento como para empezar a mirar ese mundo que se transforma, porque es una realidad que se nos vino. Muchas gracias. Esa bomba, esa... Doctor Marco, siempre vamos a congresos a buscar elementos técnicos. Yo voy a ir allá a ver qué técnica me dan para yo resolver un problema en la empresa, ¿cierto? A ver si me dan una matriz, si me dan una ecuación que me resuelva el problema. Como cuando uno va al centro, al supermercado, y ahí en la caja está el librito, ¿cómo ser feliz en una semana? Y uno dice, pero no habrá uno de cómo ser feliz en 2 días, es que una semana es demasiado, ¿cierto? O sea, siempre queremos como la clave, lo rápido, la técnica rapidita, y nosotros estamos gestionando riesgos laborales en un mundo en el que no comprendemos, en el que creemos cómo es, pero realmente el mundo no es como lo hemos creado. Nosotros estamos viviendo esta forma de vivir a finales de 1890 y algo, cuando llega el tecnicismo. Así vivimos hoy en día, vivir para producir, para comprar, en la unidad de tiempo, producción, indicadores, y creemos que el mundo es así, pero realmente de ahí para atrás existe una gran tradición de ese trabajo medieval, de ese trabajo, de ese artesano. Un libro de Richard Sennett, El artesano. O sea, somos trabajadores de las manos, nosotros trabajamos con las manos, y hoy el celular ni siquiera usamos la mano, ya tocamos. O sea, ya ni siquiera palpamos. Entonces, ya no existen los escenarios de trabajo y venga, armemos y resolvamos este problema. Entonces, venga, cojamos una crayola. No, nada, todo ese por allá digital y todo allá, todo tecnificado, y ya no tocamos nada. El artesano. Otro libro de Richard Sennett, Juntos. Somos colaborativos, no somos competitivos. Cuando entendamos eso, vamos a resolver problemas, doctor Marco. En este momento hay un problema en Ucrania y Rusia, en donde hay un señor que tiene unos botones rojos, en donde si los hunde, se acaba el planeta. Hay una inmediatamente respuesta de la OTAN y muy posiblemente estamos hablando de otro planeta. Entonces la pregunta es, ¿para qué tanta técnica? ¿Para qué tanto acceso a tanta tecnología si ni siquiera respetamos nuestro sueño? O sea, ¿para qué tanta inteligencia, para qué tanta tecnología, para qué tanto metaverso si ni siquiera nos reconocemos como seres humanos y cuando hablamos con alguien guardamos el celular? Venga que voy a conversar con usted. Venga, conversemos. Venga, mirémonos, toquémonos. No. El WhatsApp lo escuchamos a 2x. Porque no tenemos tiempo de escucharlo. Entonces yo escucho en la gente, los estudiantes, en todas partes, y le ponen 2x, entonces el WhatsApp, el mensaje es... Pues no tenemos ni tiempo para escucharnos, no sabemos ni escribir. No nos gastamos el tiempo de escribir un correo electrónico perfectamente bien redactado. Jefes mandando correos sin puntos, sin tildes. Si no le puso la tilde, usted no me está pidiendo nada, usted me está diciendo.
Entonces, yo creo, doctor Marco, que tenemos mucha tecnología, tenemos acceso a mucha técnica, llevamos hablando muchos años de mucha técnica, tenemos muchas herramientas. Hoy en la inauguración el doctor Enei nos decía que tenemos acceso, una tecnología nace mañana, ayer, y hoy ya la tenemos aquí. Pero ¿quién la está manejando? Alguien que no se conoce, que no comprende sus límites. Y ahí es donde a mí me parece que es muy delicado. Y tengo mucho temor a lo que nos viene, precisamente porque tengo temor a que hundamos el botón por ego, por autosuficiencia, y que no nos importe la vida de los demás. Entonces yo creo que esa sería mi postura, doctor Marco. No sé, mis colegas. Nos vamos acercando a los últimos 5 minutos. Un llamado a los asistentes, lo que vayan a decir, porque hoy ya no tenemos tiempo, porque esto aquí es un asunto de tiempo, para que no tengamos que hablar a 2X. Entonces, para que sepan que nos vamos acercando a los últimos 5 minutos. Dale algo, vas a responder. ¿Sí? No, es que con esta visión de que el trabajo es un castigo, de que el trabajador, que la celeridad, que toda esta parte humana, yo quisiera como que nos dieran unas píldoras para que todos queramos volver a trabajar, como decía el ingeniero, disfrutar el trabajo, ahorita no incapacitarnos con el Mundial de Fútbol para podernos quedar en la casa, ¿cierto? Es decir, la misión es hacer trabajadores felices, hacer sanos, seguros, confortables, trabajos, sí, eso lo sabemos pues toda la teoría, pero ¿cómo hacer que queramos el trabajo, que nos sintamos que estamos cumpliendo una función, porque lo decía el ingeniero ahorita, sentirnos útiles, tener sentido, porque hoy yo soy médico también, y antes de un trabajo, todos preguntan por cuánto me van a pagar. Yo pregunto qué hay que hacer, y si me gusta y me siento bien, lo otro es accesorio, ¿cierto? Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué podemos hacer para que queramos volver a trabajar? Autoempleo, ahorita los muchachos, ¿cómo se llama? La generación de cristal, cualquier cosa ya es acoso laboral, en fin, pero no quiero que entremos en el tema de lo negativo. ¿Cuál sería la visión filosófica positiva y humana para que queramos y busquemos un mejor trabajo? Bueno, yo no es que tenga respuesta, sino que quiero hacer un pequeño comentario sobre las dos últimas inquietudes. La primera, relacionada con el metaverso. La verdad, yo he estudiado un poco ese asunto del metaverso. Cada vez me parece más difícil su comprensión, porque los recursos tecnológicos que uno tiene para eso no son suficientes para su comprensión. Tendría que meterse uno pues allí a la urna de cristal y de todas esas cosas que tiene la inteligencia artificial para poder entenderlo. He entendido un poco de cosas de la inteligencia artificial aplicada a los procesos industriales, ¿sí? Y me parece como muy pertinente todo lo que se ha venido trabajando alrededor de lo que llaman la revolución industrial 4.0. Pertinentes en términos de la productividad, la ganancia y todas esas cosas, pero no pertinentes en cuanto a lo que estamos criticando desde el punto de vista de lo humano. Allí hay cosas más graves que el simple capitalismo. Segundo, el asunto de cómo ser feliz, cómo disfrutar del trabajo, todas estas cosas, a mí me dio dificultad de entenderlo hace muchos años, ¿sí? Pero me encontré una frase que voy a leer textualmente de un materialista. El trabajo es la condición básica y fundamental de toda la vida humana, y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al hombre. Incluso en una edición de un libro de ergonomía que me hizo la Universidad de Antioquia, yo acudo no solamente a esa frase, sino a más aspectos de esa frase que tienen que ver es que, oiga, es que sin el trabajo, ese espécimen antes del ser humano no hubiese evolucionado.
evolucionó gracias a que se puso a hacer cosas, gracias a que sus manos se transformaron, pasaron de tener garras a una mano delicada para manejar instrumentos, etc. Que su cerebro, que era un cerebro muy pequeño de 250 centímetros cúbicos de volumen, pasó a estar de 2.000, 2.500 centímetros cúbicos para albergar la cantidad de información que empezó a producir, a almacenar, a manejar de manera cotidiana y así sucesivamente. Es decir, el trabajo también nos ha transformado. Una respuesta breve, doctor, para ir cerrando. Viktor Frankl, el psiquiatra y filósofo judío, que escribió muchos libros, pero cuya obra más conocida es El hombre en busca de sentido, hace una distinción que me parece a mí muy esclarecedora entre metas en plural y motivo o móvil en singular. Entonces él nos dice que en la sociedad actual nos han enseñado y nos han puesto a funcionar por metas. Terminar el bachillerato, pasar a la universidad, hacer un pregrado, hacer un posgrado, conseguir un trabajo que sea bien remunerado, conseguir una novia o un novio, casarme, tener unos hijos, comprar un carro, una finca, tener, ¿cierto? El problema, dice Frankl, cuando se tienen metas, pero no se tiene un móvil, un motivo. El motivo sería el porqué de todo eso. Entonces nos volvemos autómatas, que hacemos una cantidad de cosas, pero no sabemos para qué, y todo eso disgregado, como regado, desordenado. En cambio, cuando se tiene un móvil, un porqué, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me caso? La cosa cambia, ¿cierto? Porque entonces cada cosa se pone en su lugar. Entonces trabajo para realizarme, para aprender, para servir, para construir sociedad, para realizarme como persona. En términos cristianos incluso podríamos decir trabajo como, porque es un medio de santificación y de servicio. Cuando hay solo metas, objetivos, hay un reguero de cosas que nos desgastan. Cuando hay un porqué, un móvil, un motivo, entonces como que todo encaja en una figura de vida y en una figura de sociedad. En ese sentido, yo creo que la invitación de Frankl es muy interesante. El trabajo me puede destruir o el trabajo me puede realizar y me puede acercar y puede construir comunidad y me puede humanizar, ¿cierto? O me puede deshumanizar si no hay un móvil, un porqué. Bueno, con esta última intervención de Diego, de todos modos aprovecho también para expresarle nuestro agradecimiento por estar aquí. Se los dije, tinto era lo que nos iba a faltar para conversar con ellos. Diego. Sí. ¿Por qué buscáis los mortales la felicidad que solo se encuentra en vuestro interior? Os confunden el error y la ignorancia. Boecio. Esa es la respuesta desde mi punto de vista. La felicidad en el trabajo no está esperando en la empresa qué me va a dar a mí, qué salario me va a dar o qué puesto me va a dar. La felicidad es un esfuerzo, una lucha personal para yo ser mejor, para yo dejarme el alma perfeccionándome y usar mi trabajo como un mecanismo de perfeccionamiento para mí. Yo no trabajo ni para el jefe, ni para que me vea, ni para que me guste, ni para que me pague más. Yo trabajo es para mí. Y cuando yo cambio el chip y trabajo para mí, ahí sí empezaré a entender lo que puede ser la felicidad.